Bien, ayer finalmente el Senado de la Nación, con el impulso de Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner, la Comisión de Presupuestos sacó una declaración donde dice que en caso de que el Fondo Monetario rompa el chanchito, para decirlo vulgarmente, y reparta plata entre los países miembros, dadas las emergencias del coronavirus, que los 4.000 y pico, de 4.300 millones de dólares que le tocarían a la Argentina no los tiene que usar para pagar deuda, como tiene previsto hacer el ministro Martín Guzmán, sino que tiene que usar ese dinero para cubrir justamente gastos asociados a la emergencia del coronavirus. Hay un sector del kirchnerismo en la cámpora que viene reclamando un nuevo IFE, el ingreso familiar de emergencia, algún tipo de medidas para paliar la falta de ingresos de los sectores más desprotegidos y del trabajo informal, que son los primeros que padecen cuando hay el tipo de limitaciones a la movilidad que están vigentes ya desde mediados de abril y que van a continuar hasta el 21 de mayo, según el decreto vigente. Ayer se divirtieron los senadores opositores diciéndole a Oscar Parrilli que en realidad lo que estaba haciendo era marcarle la cancha a Martín Guzmán. Y Parrilli dijo, no, para nada, yo le estoy hablando al Fondo Monetario, no le estoy hablando a Guzmán. Bueno, en el medio de todo eso le preguntaron a Jerry Rice, el vocero del Fondo Monetario, qué destino tenían que tener los fondos. Se dijo, bueno, en todo caso que lo decía la Argentina. Pero señaló adicionalmente que están en negociaciones con Martín Guzmán para llegar a un acuerdo, porque obviamente está pendiente el temita de los 45.000 millones de dólares que Argentina le debe al fondo por el préstamo del último año de gobierno de Macri. En ese contexto, Guzmán se había fijado como objetivo llegar a un acuerdo el primer trimestre de este año, que ya pasó. Y está en una negociación muy compleja, porque él, y lo ha dicho muy explícitamente Martín Guzmán, que lo ideal sería llegar a un acuerdo lo antes posible, porque eso quita una incertidumbre arriba de la mesa. De hecho, despejaría el horizonte de que la Argentina pueda caer en default con el Club de París. Argentina le debe a un grupo de países, mayormente europeos, y le tiene que pagar, le tendría que haber pagado la semana pasada 2.600 millones de dólares. Ahora está en un plazo de postergación y está volviendo a viajar Alberto Fernández, ahora con Martín Guzmán, se van mañana a Europa para hablar con estos países europeos, para decirle, che, ¿me das un poco más de plazo? Y el Club de París dice, sí, en la medida en que vos firmes el acuerdo con el Fondo Monetario, pero el acuerdo con el Fondo Monetario se posterga y se posterga y se posterga. Se posterga también por razones políticas y ya ha quedado pateado para la segunda mitad de este año. Con un ingrediente adicional, que es que Martín Guzmán ha quedado tremendamente devaluado dentro del gobierno. Entonces la pregunta es, ¿qué negocia y en nombre de quién? En una suerte de amnisticio, lo que se conoció ahora es que, bueno, por un lado permanece Federico Basualdo, el subsecretario de Energía, que dijo que tenía que haber un aumento y nada más de tarifa de servicios públicos, posición que públicamente avaló Axel Kicillof, pero a la vez el gobierno deja trascender en economía que han confirmado un convenio, uno de los organismos de control con el CONICET, para utilizar las bases de datos y poder hacer algo que se promete mucho y nunca se logra implementar, que es segmentar bien a quién aumentarle la tarifa, es decir, que paguen el valor de lo que valen efectivamente los servicios públicos los sectores de mayores ingresos. Las veces que se intentó hacer eso según el domicilio, por ejemplo, residencia, bueno, hay mucha gente por ahí, una persona jubilada que hereda una propiedad y que no tiene ingresos para, bueno, entonces por domicilio decidieron que no. Ahora hay mucho más información que tiene el Estado. La idea de Guzmán es que venga un segundo aumento y que ahí sea fuerte sobre los sectores de mayor ingreso, de mayor poder adquisitivo. Veremos cómo sigue, pero la cuestión es que en un frente abierto, donde vos lo que necesitas es mucha cohesión y tener, digamos, fortaleza en una discusión muy difícil con los acreedores, bueno, Alberto Fernández lleva a un Martín Guzmán tremendamente devaluado en la interna de gobierno, que todos los días recibe un condicionamiento nuevo de la propia coalición de gobierno, a trabajar, a hacer las gestiones en Europa, a discutir con el Club de París, donde le van a decir que tiene que cerrar con el fondo, pero para cerrar con el fondo también Guzmán necesita tener acuerdo interno de la coalición de gobierno. Y uno de los requisitos es cumplir con el presupuesto actual, lo más que se pueda, que mandó al Congreso. En ese presupuesto está previsto un segundo aumento para que no aumente la carga de los subsidios. Todo eso hoy es un gran interrogante.